Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompañan Sergio Flores. Sergio, buenos días. Buenos días. Es el director nacional de Asuntos Públicos Correcto. de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los mormones, podemos definirlo así. Si te parece. Sí, por supuesto. Estupendo. Y también nos acompaña Faustino López, el 70, me has dicho antes. 70 del área de Europa. ¿Qué es el 70? Un 70 es el que ayuda a los apóstoles a llevar el mensaje de la Iglesia por el mundo. ¿Se te puede nominar el líder de los mormones en España o en Europa? Bueno, soy uno de los dirigentes de la Iglesia en Europa. Ajá. Uno de ellos. Hay 15 setentas en toda el área nuestra de Europa, lo que llamamos la Europa occidental. 1570 suena como un poco extraño. Sí, es un número, pero vamos, en el Nuevo Testamento sí. Jesucristo nombró entre sus seguidores a setentas, los llamaba setentas, y los mandaba de dos en dos a llevar el mensaje que él estaba compartiendo localmente. Faustino, Sergio, antes de hablar de la realidad de los mormones en España, de vuestro papel, de qué hacéis, quiénes sois, cuántos sois, os tengo que hacer una pregunta que viene al hilo de la actualidad. Benedicto XVI acaba de anunciar que presentará su renuncia, un hecho absolutamente insólito. Y quería saber cómo valoráis este tipo de gestos. No tenemos ninguna declaración oficial de la Iglesia, pero yo puedo decir personalmente que si el Papa considera que no tiene la energía, la fuerza necesaria para cuidar de los católicos del mundo, al ceder su lugar a otro papa más joven, está demostrando lealtad, está demostrando valentía, honradez. A mí me parece un gesto a imitar. Si un dirigente no puede servir por las razones que sean, en este caso por salud y por edad, está demostrando una gran lealtad a la causa, diciendo llamad a otro papa más joven porque la Iglesia necesita un papa que pueda viajar y que pueda cuidar de todos los católicos del mundo. Me parece ejemplar. ¿Cuál es la relación, si existe, entre los mormones y la Iglesia Católica? En este aspecto, bueno, en cualquiera, vamos, no sé si... ¿Estás hablando de relación doctrinal o relación institucional? De los dos tipos. ¿Qué tal los lleváis y qué acuerdos pueden ya existir entre... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es el nombre de la Iglesia que está formada por los mormones, tiene una buena relación con la Iglesia Católica. Por ejemplo, en Lago Salado, que es donde está el presidente de la Iglesia y donde están los apóstoles, donde está la jerarquía máxima de la Iglesia de los mormones, allí hay una Iglesia católica, se llama la Madeleine, y no hace mucho tiempo la Iglesia dio $1 millón a la Iglesia para reformar la catedral que tienen allí en la Almudena. Se llama la Madeleine, creo que se llama. El presidente de nuestra iglesia es el presidente Thomas S. Monson, tiene una relación perfecta con yo creo que es un arzobispo allí en la catedral de Lago Salado, y esa relación pues se convierte en colaboración. O sea que en ese sentido ya en la misma cabecera de la iglesia hay esa relación de buena colaboración, y luego nosotros aquí en España tenemos una relación muy buena con la Iglesia Católica. Nunca hemos tenido problemas con ellos ni ellos con nosotros. ¿Cómo os ven? ¿Cómo creéis que os ven los obispos, la jerarquía católica, los mormones? Pues no sé, habría que preguntarles a ellos, pero de luego nos ven como buenos ciudadanos que nos esforzamos por cumplir con la ley, y en ese sentido no crear ningún problema. Es decir, normalmente en ninguna parte se leerá que un mormón ha hecho algo malo. Y estos misioneros que van por ahí de dos en dos con su chapa, con su camisa blanca, o las misioneras con sus trajes y demás, son jóvenes ejemplares que van por ahí dando un ejemplo de juventud limpia y sana, dispuesta a compartir sus principios de una manera voluntaria, incluso pagándose sus propios gastos. Yo creo que esa imagen de una iglesia de voluntariado dispuesta a servir en lo social y en lo espiritual a la comunidad está contribuyendo a la mejora de la sociedad española, porque enseñamos, por ejemplo, que hay que eliminar las drogas, las bebidas alcohólicas, el tabaco, y en ese sentido pues una juventud que decide aceptar este mensaje se convierte en una juventud sana, que es una buena influencia en la comunidad. Yo creo que esa imagen lo tienen los católicos y aquellos que nos conocen un poquito de cerca. ¿Cómo surge la iglesia mormona? ¿Cuándo empieza a trabajar? ¿Dónde está presente?
Luego hablaremos un poco de España. Hablo en general y luego le pedimos a Sergio que hable en particular. Es decir, la Iglesia surge cuando un joven llamado José Smith, en 1820, en el estado de Nueva York, en plena vorágine del despertar religioso de los diferentes grupos protestantes, él y su familia pues querían saber a qué iglesia unirse, a cuál de las iglesias cristianas de la época, porque había muchas. Sí. Entonces su familia, unos se sentían atraídos por la iglesia evangélica, él se sentía atraído por los metodistas, pero no estaba completamente seguro. Era un muchacho de 14 años. Él decía, yo no tenía experiencia suficiente para saber a qué iglesia unirme, y como cada una de ellas hablaba de sí misma como la iglesia a la que debería unirse, entonces él estaba confuso. Entonces, leyendo la Biblia, leyó un versículo que está en Santiago 1.5, donde dice, aquel que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente, etcétera. Entonces dijo, pues yo creo que la única manera de saber dónde está la iglesia a la que unirme sería preguntarle a Dios. Se fue a una arboleda que había cerca de su casa, se puso de rodillas, oró, y ahí comenzó todo. Es lo que nosotros conocemos como la primera visión. Dios el Padre y Jesucristo su Hijo se le aparecieron. Le dijeron que ninguna de las iglesias de la época era la iglesia de Jesucristo, porque se habían perdido todas por la apostasía y la confusión doctrinal y demás, y le dijeron que no se uniera a ninguna, que por medio de él iban a restaurar la iglesia primitiva o primera de Jesucristo en los últimos días. Y a partir de ahí una serie de apariciones, visiones, revelaciones dio lugar a lo que se conoce como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es la iglesia que ha restaurado los mismos principios que Jesucristo explicó en su época en el ministerio en la tierra, y que durante años pues se fue perdiendo poco a poco en lo que se conoce como la apostasía. ¿Y en España? Cuéntanos. ¿Cómo empieza la iglesia en España? Bueno, la iglesia tiene una presencia histórica y legal. Ahora hay que remontarse al año 1968, cuando se establece la primera rama en Madrid, una congregación pequeña de mormones, militares estadounidenses, y unos cuantos simpatizantes con sus esposas, y eso se hizo con arreglo a la Ley de Libertad Religiosa Española en el año 1967. Pero el primer español mormón fue Melitón González Trejo, extremeño, quien ayudó a traducir el Libro de Mormón que lo tenemos castellano, aquí. Ahora hablaremos de él porque al castellano, y también ayudó en la obra misional en México. Y luego, con el correr de los años, se han ido abriendo unidades por toda la geografía española, y en la actualidad hay 135 congregaciones por toda España. ¿Cuántos sois en número? Aproximadamente 50.000 mormones. Hay una iglesia absolutamente conocida y reconocida en Madrid, que es la que tenéis en Moratalaz. Sí, bueno, esa iglesia es un templo. Ajá. Y un templo vosotros ponéis una diferencia entre lo que es una iglesia y un templo de estos que no hay pocos en el mundo. Sí, efectivamente, templos en la actualidad hay 140 en funcionamiento, operativos, pero hay muchos más en construcción. Claro. De hecho, el próximo mes habría un nuevo templo, el de Tegucigalpa, Honduras, y será el número 141. Un templo es el símbolo más sagrado de nuestra teología. Es donde hacemos convenios por la eternidad, donde las familias se sellan para siempre, donde se realizan bautismos por los muertos y también las investiduras. La diferencia entre un templo y una capilla es que en un templo solamente pueden entrar los mormones comprometidos, por llamarle de una manera, aquellos que han mostrado una fidelidad. Y en los centros de reuniones que hay por toda España, en la cual están todos invitados a visitarnos y de un compromiso, pues celebramos las reuniones dominicales, y entre semana pues también tenemos reuniones sociales, culturales y recreativas. Durante los domingos se celebra la reunión sacramental, que es la reunión más importante que tenemos,
y es similar a una misa, en la cual se toma la Santa Cena. Y también los miembros ofrecen discursos y hacemos oraciones también espontáneas. Cantamos himnos, similar a una congregación. Y entonces, resumiendo, en una capilla pueden entrar los miembros, simpatizantes y todo el mundo que lo desee. Y en un templo hay que tener una recomendación que emiten los obispos y presidente de rama y los presidentes de esta un certificado de buena conducta, entre comillas. Sí, efectivamente, así es. En la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, que es un nombre muy complicado, supongo que tiene detrás una teología, que si queréis nos explicáis, y también me interesaría saber el nombre corto, ¿por qué se os llama mormones? Y eso supongo que entronca con este libro que tenemos aquí, que es el libro de Mormón, el Otro Testamento de Jesucristo, que yo no sé si, perdona si digo alguna barbaridad, si considerarlo como vuestra Biblia, vuestro libro. Es el compañero de la Biblia. El compañero de la Biblia. La Iglesia ha tenido diferentes nombres, hasta que finalmente José Smith, el profeta que empezó la restauración y la organización de la Iglesia, preguntó a Dios, y Dios le dijo: el nombre de la Iglesia tiene que ser el siguiente: la Iglesia de Jesucristo, porque si no fuera de Jesucristo no sería la Iglesia que nosotros estamos buscando. De los santos, santos es el término que se utilizaba en un principio como y sinónimo de miembro de la Iglesia. Sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo escribía a los santos de Galacia, a los santos de Corinto. Es la aspiración a la santidad. Sí, y al mismo tiempo se convierte en una meta personal. Y de los últimos días, ¿por qué? Porque nosotros creemos que Jesucristo está a punto de volver. La segunda venida que se ha estado anunciando durante mucho tiempo en la Biblia. Entonces Jesucristo pronto vendrá a la tierra y vendrá ya, es decir, que ahora ya estamos en los últimos días. Hay gestos, datos o hechos en la historia reciente que nos hacen pensar esto, o es más una percepción. Bueno, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente lo sabe el Padre, decía Jesucristo. Pero lo que el profeta nos dijo es que esta iglesia terminará con la segunda venida. La Iglesia de Jesucristo se ha perdido en diferentes épocas, lo llamamos nosotros dispensaciones, es decir, el mensaje de Dios se ha ido perdiendo durante muchas épocas, la época del diluvio, etc. Sí. Pero se supone que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, restaurada en estos días, es la Iglesia que está preparando el mundo para la segunda venida. Por eso se llama de los últimos días. No porque creamos que esto se va a ser destruido, sino al contrario, que la tierra se convertirá en un lugar paradisíaco donde Jesucristo vendrá y va a reinar 1000 años. Es el milenarismo que se cita. ¿Y lo de Mormón? Y claro, nos llamaron mormones porque José Smith recibió una revelación del conocimiento de unas planchas de oro que contienen el registro religioso del mundo precolombino. Tradujo las planchas con el poder de Dios porque estaban escritas en un lenguaje desconocido. El resultado es el libro de Mormón, que como digo es la Biblia del mundo precolombino. Y es compañero de la Biblia del mundo viejo. La Biblia del mundo viejo es la Biblia que todo el mundo tenemos, que nosotros la usamos porque es la misma Biblia de todos los cristianos. A esta Biblia le hemos añadido el libro de Mormón, que es la Biblia del nuevo mundo, y gracias al libro de Mormón y la Biblia unidos ya tenemos a Jesucristo, el Salvador del viejo mundo y el Salvador del nuevo mundo. Porque en este libro, el libro de Mormón dice que Jesucristo, después de resucitar, fue a visitar al continente. Estuvo en América. Y aquí habla del ministerio, es decir, lo que Jesucristo hizo en 3 años en Palestina, lo hizo en 3 días en el Nuevo Mundo. Y aquí está el ministerio de Jesucristo, donde él resumió en 3 días lo que había enseñado en 3 años en Palestina. Así que es un libro complementario de la Biblia. Y como se llama el libro de Mormón, pues nos llaman los mormones. ¿Hay salvación para todo el mundo? Porque claro, si estamos hablando de una iglesia del advenimiento, de la segunda venida, de que está a punto de terminar la vida en la tierra tal y como la conocemos, todos estamos llamados a salvarnos. ¿Existe infierno? ¿No existe infierno? ¿Solo se salvarán los que pertenecen a una iglesia determinada? Hay que definir el término salvación, pero si el término salvación significa ir a algún cielo, todo el mundo se salvará. El infierno no existe, porque la misericordia y el amor de Dios lo hace incompatible. Existe el purgatorio, de manera que las personas que no han cumplido los mandamientos, no se han arrepentido y se han marchado al otro mundo con una vida indigna, tienen que purificarse en el purgatorio. Entonces, son los mayores asesinos de la historia. Todos, no hay nadie
que no tenga derecho al cielo en los diferentes grados. Jesucristo decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es decir, muchos cielos hay. Por supuesto, si salvarse significa ir a alguno de esos cielos, todo el mundo acabará en uno de estos cielos. Y los que hayan sido buenos irán directamente. Y los que hayan sido malos, bueno, acabamos de hablar del milenio. Jesucristo está en la tierra 1000 años. Los buenos, mormones y no mormones, las personas buenas, que hay muchos en este mundo, la salvación, estarán con Jesucristo. La vida junto, en el rincón más cercano de Jesús, no es privativo de los mormones. No, en absoluto. El cielo es para los buenos. Es más, el templo, acabamos de hablar del templo, el templo es para aquellos que murieron sin tener la oportunidad de conocer el Evangelio. Ahí, en el templo, se les darán los sacramentos o las ordenanzas o aquellas ceremonias, como por ejemplo el bautismo, la confirmación, el matrimonio, todos esos sacramentos sagrados que no hayan tenido las personas la oportunidad de tenerlo en su vida porque no conocieron en el templo, se hace por ellos. Estábamos hablando de la genealogía. Sí, hablábamos antes, que era otro tema que queríamos comentar, el tema de los árboles genealógicos, cómo estáis recopilando. Yo he buscado, por supuesto en mi época no había, yo tenía que ir a los pueblos. Mi familia proceden de Gijona, Alicante, de Mula, Murcia y de las Navas de San Juan, de Jaén. Sí. Y yo he ido a todos estos pueblos, he sacado la información de mi familia, entonces yo he cogido la información de mis abuelos, de mis bisabuelos, de mis tatarabuelos y de las líneas correspondientes paralelas. Y he ido al templo y he hecho por ellos todas las ordenanzas, todos los sacramentos, todos esos ceremoniales que ellos perdieron porque no lo vivieron. Así que nadie tendrá el problema de no salvarse porque no tuvieron la oportunidad de conocer el Evangelio o no tuvieron la oportunidad de recibir las ordenanzas, los sacramentos necesarios. ¿Y eso hasta qué punto es válido? Porque, perdona el atrevimiento, es la voluntad, la libertad de cada uno para elegir o no elegir, adoptar o no un sacramento. Entiendo lo que me dices, en cierto modo, claro, con aquellos que no vivieron en época de Jesús o aquellos a los que no había llegado el Evangelio por distintas razones, América, Asia, Oceanía. O que han vivido en época de apostasía y el Evangelio ha desaparecido y lo que había era un Evangelio contaminado o corrompido o incompleto. Sí, pero por ejemplo, no sé, algún antepasado mío que no quiso casarse, por ejemplo. ¿Tengo yo derecho a...? Lo que pasa es que ellos van a aceptarlo o a rechazarlo. Nosotros lo que hacemos es que les damos aquello que no tuvieron, porque si lo están echando de menos, ya te entiendo, lo recibirán. Ahora, si mi abuelo me dice, mira Faustino, muchas gracias, pero no quiero saber nada de lo que me has hecho, pues yo he hecho mi parte. Como un padre que le dice al hijo, toma la comida, y luego si el hijo no se la quiere comer, ¿pues qué vas a hacer? Ya, lo que pasa es que ¿cómo lo haces? Quiero decir, porque claro, nosotros damos por supuesto que ellos lo van a aceptar. Y después ellos serán en la otra vida, porque aquí no hay nadie muerto, está todo el mundo vivo, en la vida o en la otra. Entonces mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos decidirán si quieren o no quieren, pero mi obligación es ponerlo a su disposición. Y luego ellos en el más allá decidirán si les interesa o no, pero sería muy, muy penoso y muy triste que alguien no haya tenido la oportunidad de, y nosotros ni siquiera nos preocupemos de dársela en la otra vida, porque en la otra vida siguen vivos, siguen escuchando mensajes del Evangelio y siguen decidiendo si quieren o no quieren. Entonces, si una persona no tuvo la oportunidad en la vida esta y lo acepta en la otra, como no ha sido bautizado, no ha sido casado, etcétera, entonces se queda ahí a la espera de a ver qué ocurre conmigo. Entonces lo hacemos en el templo y ellos lo aceptarán o lo rechazarán, pero de luego está ahí a su disposición libremente. Has hablado del cielo, del infierno, del purgatorio. Supongo que referidos a cuando se produzca esta venida, pero cuando muere una persona antes de que se produzca esta venida, ¿dónde va? Pues va al mundo de los espíritus. Las personas que mueren van a un lugar donde viven los espíritus hasta que esperan la resurrección. Sí. ¿Y qué hacen allí? Pues esperan. ¿En qué sitios? Hay dos sitios posibles. Si han sido buenos, van a un lugar de descanso. Y si han sido malos, tendrán que ir a un lugar donde tendrán que, digamos, lo llamamos la prisión. Sí. Hay un paraíso o un lugar. ¿Recuerdas que Jesucristo, cuando estaba en la cruz, uno de los ladrones le dijo, acuérdate de mí, conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso? El paraíso no es el cielo, eso ha llevado a mucha confusión teológica, doctrinal. El paraíso es el lugar donde van las personas que se han esforzado por cumplir adecuadamente con sus deberes, de acuerdo a su conciencia. Pero las personas que han vivido según su conciencia y han sido buenas personas van al paraíso, que es un lugar de descanso donde esperan la resurrección, etc. Y los que han sido malos y no se han arrepentido, pues van a otro lugar distinto que no es precisamente un lugar agradable. Y allí esperan ambos. ¿Qué esperan? Pues esperan el juicio
la resurrección y la asignación correspondiente a los cielos que cada cual merezca después de haber pasado por el purgatorio correspondiente, si hace falta. ¿Se puede pasar de cielo a cielo en esa escala de...? Y luego los Una cielos de ellas. se distribuyen de tal manera que nosotros llamamos la gloria celestial. Se llama celestial porque es semejante a las estrellas. En el cielo tú miras y ves esas estrellas tan pequeñitas, bueno, pues es un cielo muy pequeñito, Sí. en gloria. Luego la gloria terrestre, que es a semejanza de la luna. La luna es menor que las estrellas, pero bueno, en la perspectiva de la Tierra la luna es mucho más luminosa, más grande. Sí. Y luego ya está la gloria celestial, que es la del sol. Eso el apóstol Pablo lo habla a los Corintios. Una gloria, la gloria de los celestiales, otra de los terrenales. Sí. Entonces, el que va a la gloria celestial, que son los malos que pasan por el purgatorio, se quedan en la celestial eternamente. Lo que pasa es que la celestial tiene muchos grados, de manera que hay un progreso dentro de ellos. Los que van a la gloria terrestre se quedan eternamente allí, pero claro, dentro de la terrestre también hay muchos grados diferentes. Y los que van a la celestial tienen el camino más abierto. Y luego la gloria más importante de todas es lo que se llama la exaltación o la vida eterna, que es donde está el Padre Celestial. Y allí van los que han cumplido con todas las ordenanzas, con todos los sacramentos, con todos los mandamientos, se han casado en el templo, han formado una familia digna de ser familia eterna, porque en este cielo más grande de todos es un cielo de familias. Si una persona no se quiere casar o no quiere ser parte de un matrimonio, pues tendrá que ir a otro cielo, al cielo de los solteros. Pero el cielo de casados y de familias, ese es el más alto de todos. De manera que ese concepto que se había perdido, de que en el cielo también hay matrimonios y también hay familias gracias a los templos. Por ejemplo, yo me he casado con mi esposa en el templo de Suiza, que es lo que había entonces. Y tenemos 5 hijos que han nacido dentro de ese convenio matrimonial. De manera que si somos buenos, por decir de una manera muy sencilla, Sí. mi esposa seguirá siendo mi esposa en la otra vida, yo seguiré siendo su esposo y lo seremos para siempre. Y mis hijos, nuestros hijos, seguirán siendo nuestros hijos, que a su vez tendrán sus correspondientes esposas. Pues intuyo que si uno de los dos fallece, vosotros no creéis en principio en que la persona viuda pueda volver a casarse. Bueno, lo que pasa es que el hombre, ya se habla del matrimonio plural. Bien. Entonces es posible que un hombre que se quede viudo En el caso del hombre sí, en el caso de se la pueda mujer. casar con otra mujer en el templo, y en ese caso estaríamos en el matrimonio plural. Pero eso ya depende mucho de las circunstancias, de la esposa primera, Claro. eso ya habría que hablarlo aparte. Pero la idea es que si mi esposa se muere, ella me esperará. Y si yo me muero, yo la esperaré. Y yo sé que no la perderé nunca. Mi esposa seguirá siendo mi esposa. No nos encontraremos en el cielo de repente que yo la vea y digo, hola. Y ella dirá, pero ¿no sabes quién soy? Sí, pero como aquí no hay esposo ni esposa. Ya. Hijo, no, ya no siento mucho. En el cielo somos todos angelitos que siempre nos enseñaron, lo Ya. cual es una cosa aberrante. Toda la vida, 50 años con tu esposa, por fin ya sois uno, por fin habéis logrado la unión perfecta, y llegas al cielo y de repente ya no hay nada. Entonces, ¿para qué nos hemos casado? No, en la otra vida, si realmente somos dignos y lo queremos, viviremos eternamente como matrimonios, eternamente como familia, y ese es el cielo más grande. Ese es el cielo más alto, ese es el tercer cielo del que hablaba el Sí. apóstol Pablo, y es el que aspiramos nosotros. Y el templo se ha construido para eso, porque el templo es la puerta a ese cielo tan grande, donde nos casamos y nos unimos como familias para siempre. Estamos terminando ya, pero me gustaría que me contarais, no sé si Faustino o Sergio, ¿cómo creéis que se os ve en la sociedad española? ¿Se han superado ya determinados prejuicios de otro tiempo, en el que, bueno, pues sabéis perfectamente cuáles son, comentados por películas, por mitos y demás? Bien, históricamente y legalmente estamos establecidos en España desde el año 1968, con arreglo del Sí. año 67, de tal religiosa. Y estamos, creo que completamente arraigados en la sociedad española. De hecho, el gobierno nos otorgó el reconocimiento de notorio arraigo por el número de fieles, por el grado de implantación, por su impacto y proyección social. Sí. Entonces, aparte de eso, creo que los mormones ahora somos más visibles, somos más cercanos y más familiares. De hecho, hay un efecto llamado el momento mormón, que los medios de comunicación y la opinión pública han tenido bien así calificar, digamos, por el auge de los mormones. De hecho, en los últimos años hemos tenido noticia de personalidades que son santos tomadillas. Algunos de ellos han sido precandidatos Sí. a la carrera Tenemos el presidencial caso de Estados Romney, Unidos. del que no hemos hablado, pero claro, Y que también nos ha dado también- una visibilización, una posibilidad
de que se os conozca importante, ¿no? Y también John Husband Jr., Ujú. que es también miembro de la iglesia, él se presentó como precandidato en las primarias. Luego también nuestro presidente mundial, a quien consideramos nuestro profeta, vidente y revelador, Thomas S. Monson, ha sido elegido como una de las 10 personas más admiradas en los Estados Unidos. Ujú. De hecho, también del libro de Mormón, que para nosotros es un libro muy sagrado, es un testamento de Jesucristo, certifica su divinidad, pues ha sido objeto de un espectáculo en Broadway. Sí. También últimamente miembros, por ejemplo, Stephanie Meyer, que es la autora de la saga Crepúsculo, Sí. y muchos más también que son atletas, deportistas. Y remitiéndonos a España, pues también creo de que estamos siendo cada vez más visibles. ¿Hay algún, si se puede decir, claro, algún famoso, algún conocido español que haya declarado ser mormón? Bueno, pues de momento, el año pasado, hubieron 2 mormones Ujú. que fueron galardonados por su contribución positiva a la sociedad. Ajá. Uno de ellos es Patricio López, un, digamos, nonagenario. Sí. Ha sido galardonado con el premio de la Medalla de la Cruz Roja, Ajá. otorgada por esta institución y entregada por el príncipe Felipe Sí. por sus 67 años de servicio voluntario a la Cruz Ajá. Roja, y todavía sigue en activo a sus casi 90 años. Barbaridad. Y luego también María José Loli de Coman Ujú. ha sido reconocida como mejor ciudadana europea del año 2012 Sí. por el Ayuntamiento de Calviá. Es una mujer emprendedora de múltiples iniciativas, le gusta reunir a personas, y entre esas iniciativas ha puesto en marcha una idea que ya estaba en Estados Unidos, pero que ella la ha perfeccionado y la ha sabido compartir con los demás. Bueno, pues ella es la iniciativa de Almohadas con Corazón, Ujú. que son unos cojines en forma de corazón que dan alivio a las personas que han sido intervenidas quirúrgicamente Sí. para el postoperatorio de cáncer de mama. Ajá. De hecho, Sí, he escuchado la de hecho información. tiene Sí. su propio blog y hay más de Ajá. 100 grupos en España que distribuyen todas estas almohadas a 137 hospitales y se ha extendido por Iberoamérica y también gran parte de Europa. Han sido 2 personas, miembros de la iglesia, pero que hay muchos héroes anónimos que día a día están aportando su granito de arena a la comunidad. Y de hecho también hace 3 años el Ayuntamiento de Granada, en un plenario de forma unánime, declaró a la iglesia entidad de utilidad pública que realiza actividad de interés social por su trabajo en favor de la comunidad, y hay una excelente relación con este ayuntamiento. Y tenéis una experiencia, Sí, manos la unidas, pregunta, ¿hay manos famosos mormonas que ayudan? mormones que ayudan? Es decir, ¿hay famosos en España que sean mormones? No. ¿Por qué? Porque la iglesia es nueva. La iglesia dice, la iglesia no bautiza a gente famosa, las convierte en famosas. Claro, en Estados Unidos hay muchísimo, porque la iglesia Claro. lleva mucho tiempo. Entonces, repito, la iglesia no va bautizando gente famosa, sino que la convierte en, porque fomenta el estudio, el desarrollo, y cuando la iglesia tenga en España suficiente tiempo, nuestros hijos serán los famosos que serán miembros Gente la de iglesia. éxito, te refieres. Por eso digo que la iglesia no bautiza gente de éxito, sino que hace gente Ujú. que consigue el éxito. Así que la respuesta es ciertamente no, porque la iglesia es muy nueva, pero demos tiempo a nuestros hijos y a nuestros nietos, y entonces veremos cómo el ambiente que la iglesia crea de estudio, de desarrollo personal, irá creando personas ya metidas en el mundo de la cultura, de la política, de la ciencia, etcétera. Si me permite un poco más, también decir que la iglesia ha sido galardonada 2 veces en 15 años por la misma institución, por la Federación Española de Donantes de Sangre, Ujú. por los esfuerzos de donar sangre anualmente, todo el año. Este es un galardón que se entregó el año pasado por nuestra contribución a la donación de sangre. Decir de que venimos colaborando desde hace unos 15 años con la Cruz Roja también, Ajá.
Y de hecho, pues según datos que maneja la Federación Española de Donantes de Sangre, dice que cada minuto hay 4 transfusiones de sangre en España y que cada día se salvan 75 personas por las donaciones de sangre. Y ayuda también a mejorar la salud de muchos enfermos. Totalmente de acuerdo. Además hay que romper ese tabú de que habla que las religiones son casi incompatibles, que algunas religiones son incompatibles con la donación de sangre y con el darse también, en cierto modo, a los demás, porque estamos dando vida. Sí. Y de hecho, pues, según también la FEDSAN, hay por cada donación de sangre se puede salvar hasta 3 vidas. Por lo tanto, pues nosotros hemos aportado nuestro granito de arena en este sentido, y también a través del programa de Manos Mormonas que Ayudan, que es un programa de servicio a la comunidad, en la cual pues este programa se instituyó en el año 1998 a nivel mundial, y en España llevamos celebrándolo desde el año 2005. Entonces se dice que cada semana en algún lugar del mundo hay miembros de la iglesia participando en algún proyecto de servicio a la comunidad, ya sea en tiempos de desastres o en épocas de paz. Sí. Y en la cual pues trabajamos en colaboración con nuestros vecinos en favor de la comunidad. Pues muchísimas gracias, Sergio, Faustino, por esta breve explicación de quiénes sois y de qué hacéis. Seguramente tendremos ocasión en el futuro de seguir hablando. Y bueno, pues bienvenidos, y bueno, aquí también intentamos dar cabida a todos los que con sinceridad y con coherencia quieren encontrar caminos de búsqueda de Dios y de construcción de sociedad. Así que en ese camino sí que siempre nos vamos a encontrar. Muchísimas gracias por estar en Religión Digital. Gracias a vosotros. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de nuestras entrevistas. Que pasen un buen día.